Pasamos a otro apartado que no es menos trascendente relacionado con la transparencia del sector público. Ustedes no cumplen con las reglas de transparencia debida en la publicación de los presupuestos. En el informe personal no publica las plantillas del sector público. Se omite toda referencia en ese informe a los 7 organismos y entes públicos sometidos a régimen de contabilidad privada, 5 fundaciones más IDEPA y Consorcio de Transportes, y también se omite la referencia en el informe de personal al personal de las 15 empresas públicas que figuran en los presupuestos. Nada hay en el informe de personal sobre el gasto de cada una de estas 22 entidades, ninguna información sobre sus plantillas. ¿Por qué hurtan esta información necesaria para evaluar los presupuestos en nada menos que 22 entidades públicas que viven de los recursos públicos? Sí, José María González Gancedo, director general de Función Pública. Señoría, el informe de personal se ajusta a lo que establece el texto refundido y la Ley de Ordenación de la Función Pública del Principado de Asturias. Por tanto, esos órganos que usted contempla no tienen la condición de empleados públicos, de acuerdo con el EBEP, insisto, de acuerdo con esas 2 normas, con nuestro texto refundido del régimen económico y presupuestario y con la Ley de Ordenación de Función Pública, no forman parte del informe de personal. Sí entendemos que debe formar parte del informe personal. Bueno, es una interpretación del EBEP, pero creemos que el EBEP es suficientemente claro, Es suficientemente claro en eso. Otra cosa es que, bueno, se quiera mantener la opacidad en todo el sector público, que además es un elemento de fricción con este grupo parlamentario y con esta fuerza política. Eso lo saben porque ya llevamos tiempo manteniéndolo públicamente y también en la sede en esta Cámara. Porque además, sin esa información, ¿cómo creen ustedes que es posible analizar la situación del gasto público en estas entidades si no se sabe en qué consiste o si es o no adecuado? ¿Qué criterios son los que hay que manejar entonces para saber cómo interpretar si se está gastando lo necesario, lo justo, o se está excediendo o quedándose cortos? Insisto, no es una interpretación del EBEP, es una interpretación del texto refundido del régimen económico y presupuestario y de la Ley de Ordenación de Función Pública del Principado. Consejera, ¿cómo es posible interpretarlo si no se conocen datos? En el presupuesto, su señoría también tiene información de las empresas, del personal de esas empresas. ¿Cuánto va a gastos de personal? Sí, no son el presupuesto, son sus cuentas, naturalmente, los presupuestos de explotación y el presupuesto de capital, y ahí se ve también los recursos que tienen las diferentes empresas y el personal con el que cuentan. De cualquier forma, en materia de transparencia, usted no está hablando si tiene que ir en el presupuesto, en el proyecto, la plantilla o el informe de personal. Usted puede decir, oye, hay que empezar a hablar de un presupuesto diferente, con información adicional, y todo eso se podrá hablar y se podrá discutir, porque hablamos muchas veces, la transparencia, por mucho que llevemos tiempo hablando, es algo relativamente nuevo. Y hay mucho trabajo por hacer y mucho camino por recorrer. Y en eso está trabajando la Administración. Trabajando cada vez, intentando incorporar más elementos a esa transparencia. Pero no estamos hablando entonces de cumplimientos legales. Estamos hablando de que hoy en día la sociedad cada vez se vuelve más exigente y es necesario pues dar más información. Y muchas veces hemos discutido más información y cómo se da, porque no es solamente una cuestión de la información, sino también cómo se da esa información, porque muchas veces por dar información y mucha información no es suficiente. Es importante también cómo se da esa información para que pueda tener conocimiento el ciudadano, que es en realidad lo que nos tiene que preocupar. Es que las normas de transparencia, que es una cosa nueva, vamos muy atrasados, pero las normas de transparencia son papel mojado si luego no hay hechos que avalen el cumplimiento. Y en este sentido, para nosotros, la opacidad casi absoluta en muchos de los organismos, empresas, fundaciones o entes que dependen de la Administración es algo intolerable para este grupo parlamentario y estamos seguros que también para una buena parte de la sociedad asturiana, porque no compartimos esa concepción de lo público que pasa por desviar servicios a entes intermedios que se escapan de rigores de transparencia y control que para nosotros son imprescindibles para poder gestionar o evaluar la gestión de los recursos públicos. Y muchas veces uno, cuando está asistiendo en esta misma comisión a los informes de la sindicatura, donde se cuestionan temas relativos a la transparencia o donde se cuestiona la ejecución de la gestión pública por parte de estos organismos que utilizan muchas veces mecanismos privados, pues bueno, se cuestiona si en realidad
lo que se está planteando por parte de la Sindicatura de Cuentas, las objeciones que se plantean, las irregularidades sirven para algo y los informes sirven para algo porque al final no hay ninguna consecuencia ni tampoco parece que haya ninguna modificación en la forma de comportarse. ¿Cuál es la tasa de temporalidad e interinidad de empleo público en la Administración Pública asturiana? Con respecto a la opacidad, me extraña que su señoría pueda hablar de opacidad cuando sabe que pide toda la información, la solicita al Gobierno y el Gobierno se la da respecto a los entes, a las empresas y toda aquella información que considere pertinente. En el informe de la plantilla, porque además puedo hacerlo. Por tanto, no puede decirle a los ciudadanos que hay opacidad porque usted puede reclamar esa información como representante de los ciudadanos y puede tenerla. Y después habrá el control correspondiente en esta Cámara, en el debate parlamentario en el Pleno. Por lo tanto, no creo que deba hablar de esa opacidad para querer decir algo. Y lo que digo es, si incumple alguna norma legal, en este caso, en ese presupuesto, conforme viene nuestro propio texto refundido, ¿sería aconsejable ir ampliando información? Seguramente que sí. Pues se trabajará, como digo, en esa dirección, que es un camino que tiene que recorrer. El propio informe de personal recoge también, o se puede ver también, cuál es el personal funcionario, laboral, altos cargos, el personal eventual de gabinete, también se indica para el conjunto de la Administración y de sus organismos autónomos. Eso también lo tiene el informe de personal que acompaña al proyecto de presupuestos. No, yo me refería a 22 entidades concretas y grave error, señora consejera. Nosotros no queremos. La transparencia no se soluciona accediendo a la información los diputados. La transparencia se soluciona accediendo a información los ciudadanos. No los diputados, no queremos una estructura VIP de transparencia donde se informa a los cargos públicos, pero no, nosotros no estamos aquí para que nos informen a nosotros, que sabemos que tenemos derechos, sino para que se informe a la ciudadanía. Es lo que estamos planteando, no estamos pidiendo información para nosotros. La opacidad va en ese sentido, de que entendemos que es un derecho de la ciudadanía el que tenga acceso a esa información.